Estar cansado todo el tiempo no es normal. Hay cosas que puedes hacer para modificarlo. Así que si quieres saber cómo restablecer tu equilibrio cuando te sientes agotado o con burnout, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Claro que si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado, por supuesto, alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están construidos alrededor de la motivación y del desarrollo personal. Y justo hablando de desarrollo personal, el día de hoy quiero hablarte de un tema que está súper conectado con el crecimiento y con la evolución. Y mira, se trata de cómo restablecer el equilibrio cuando de plano te sientes que estás agotado de forma crónica. Te sientes realmente abrumado o incluso de plano quemado. Bueno, esta condición es cada vez más común en la mayoría de las personas. Por supuesto, personas que dan muchísimo de sí mismos, ya sea en el trabajo, en proyectos personales, con la familia o con lo que esperan otras personas de ti. Bueno, puede ser que probablemente estés construyendo o hayas estado construyendo con el tiempo esa sensación de agotamiento de la que no puedes escapar y como tal se le conoce como burnout. Y bueno, esto, por supuesto, no aparece de la noche a la mañana, no es como que un día te levantaste y te sentiste agotado, de plano ya no das más, sino que más bien se va acumulando día con día. Es decir, hoy agregas una cosa, mañana agregas otra cosa y así sucesivamente hasta que de verdad, de plano, un día sientes que ya no puedes más, o sea, que es un agotamiento crónico y de pronto puede ser que te encuentres en ese momento en el que digas, oye, de plano no sé cómo modificar esto. Ahora, por supuesto, yo te voy a compartir algunas de las estrategias que puedes implementar, que por supuesto son de las más utilizadas a nivel global, pero no desde el punto de vista médico. Y esto sí es importante compartírtelo, porque también depende de qué nivel o en qué nivel te encuentres de burnout o cómo te sientas o si esto de plano ya está completamente conectado con alguna situación de estrés, dolores de cabeza, de espalda frecuentes y ya sientes que de verdad ni con estrategias que puedas implementar en casa te sientes o te sentirías mejor, entonces ahí sí vale la pena levantar la mano y pedir un consejo médico. Pero bueno, si tú y yo todavía no estamos ahí en ese lugar y no nos aplica todavía eso, probablemente quieras o te quieras dar la oportunidad de revisar conmigo estas estrategias para ver qué cosas puedes implementar e ir modificando poco a poco esa sensación de burnout y esa sensación de estar quemado todo el tiempo constantemente. Ahora, primero lo primero, ¿qué es el burnout? También a este término se le conoce como agotamiento profesional. Es una sensación de agotamiento físico, mental y emocional. Y esto se debe principalmente porque puedes tener un alto nivel de responsabilidades, pero al mismo tiempo tener poco o nulo espacio para el descanso y para recuperarte. Ahora, no se trata solamente de sentirte cansado, pero también al mismo tiempo es una sensación de vacío, es una sensación de que de plano las cosas no son igual, no las estás experimentando de la misma manera, sientes que has perdido la motivación o el propósito y todo esto te genera una sensación de estrés y te genera una sensación de cansancio y de desconexión. Ahora, algunas de las causas más comunes del burnout que puede
puedes asociarlas o que podrías identificar en tus rutinas es, por ejemplo, una sensación constante de fatiga. Te sientes cansado todo el tiempo, es decir, te duele la espalda, te sientes cansado, tienes sueño todo el día y dices, bueno, pero por un lado podrías experimentar trastornos del sueño, porque mientras que un día puedes dormir mucho tiempo o tus horas normales, otro día puedes experimentar insomnio y de plano no puedes conciliar el sueño. Bueno, todo eso está ligado con esa sensación de agotamiento crónico o de estrés crónico. Por otro lado, también sientes que has perdido la motivación porque de alguna manera también sientes de que nada es suficiente y es esa sensación de vacío, de decir, oye, nada es suficiente, es decir, todo lo que haga, las rutinas son las mismas. Mañana voy a hacer lo mismo, me voy a levantar a la misma hora, voy a cumplir con las mismas cosas y las personas esperan lo mismo de mí, etcétera, etcétera. Es decir, ya has perdido esa conexión real con lo que haces. Ahí es donde te puede generar una sensación de pérdida de tu propósito, porque como que dices, bueno, está bien tener una rutina y está bien hacer lo que hago, pero siento una desconexión en las cosas que estoy haciendo. Bueno, esa también es otra de las señales del burnout. Por otro lado, también puedes sentir ese cansancio acumulado o tensiones musculares y de repente ya tu descanso ya no es igual porque tienes la sensación de que te duele la espalda o tienes la sensación de que tienes dolores de cabeza y eso puede estar relacionado con el agotamiento excesivo, con el agotamiento crónico que te está generando un burnout. Así que bueno, si tú reconoces algunas de estas señales, es importante tomar cartas en el asunto. Por supuesto que reconocerlo no es una señal de debilidad, es todo lo contrario, es una fortaleza, una responsabilidad y madurez que es parte de tu crecimiento personal. ¿Por qué? Porque estás identificando que la situación exterior o las experiencias que estás teniendo todos los días ya no te están dejando la misma sensación, te estás agotando de forma extrema y por supuesto que eso no beneficia tu bienestar general. Así que reconocer estas señales es un mensaje claro de autocuidado en donde vas a poner atención para ir modificando este burnout, porque también es decir, modificar el burnout tampoco va a suceder de un día para otro. Me encantaría decirte que esto es rapidísimo y que a lo mejor hoy en día tú y yo podemos sentirnos con burnout y a lo mejor ya mañana decimos, wow, o sea, qué vida tan diferente. Pero la realidad es que no es así. Así como el burnout se ha venido acumulando a través del tiempo y probablemente lo traes arrastrando con meses o con años, bueno, puede ser que igual para restablecer ese yo que eras antes o esa versión tuya que se siente con más energía, más animado, más motivado o más enganchado, eso va a tomar tiempo. Así que eso es lo primero que es importante reconocer, pero lo importante es tomar el camino correcto en el momento en que tú lo determines. Así que el primer paso es reconocer eso, reconocer las señales, reconocer cuáles de estas señales se están presentando y cuál es la frecuencia también con las que se presentan. Porque a lo mejor si tú me dices, bueno, Liliana, sí, la verdad es que yo tengo estrés, pero es parte de lo normal y no me siento con este tipo de agotamiento y no me siento con este tipo de cansancio o que de plano ya me duele la espalda o no puedo ni dormir. Ok, entonces aquí no se trata de burnout, pero si identificas estas señales, bueno, el primer paso para hacer modificaciones, para implementar las estrategias o soluciones, es reconocer que tienes que hacer un alto. Ahora, ¿a qué se refiere eso de hacer un alto? Bueno, es sencillamente ser consciente de que estas dinámicas no te están funcionando, que no podemos estar diciendo de, bueno, ya se me va a pasar o, ok, ya me olvidaré del tema y ya descansaré, no sé, algún día, sino que más bien es hacer un alto, reconocer que vas a empezar a implementar estas estrategias o algunas de ellas para modificar y recuperar tu energía y tu salud. Acuérdate que si tienes energía y si tienes salud
Y si tienes otra vez esta conexión, es más fácil que puedas hacer todo lo que se espera de ti y todo lo que tú esperas de ti, ¿ok? Así que ese es el primer paso. El segundo paso es hacer una reconexión física, porque mira, el cuerpo es el principal mensajero de que tenemos un desequilibrio. Es decir, te puede empezar a dar señales de que te duele la cabeza, de que se te olvida todo o de que no sientes energía, que de plano no quieres ni salir o hacer cosas que antes te entusiasmaban. Así que, por supuesto que en esta parte puedes hacer una reconexión física. ¿Cómo? Practicando actividades que te ayuden a bajar el nivel de estrés, como por ejemplo hacer actividad física, hacer ejercicio, el que más te guste, te va a ayudar a ganar poco a poco más energía, como por ejemplo puedes caminar al aire libre, por ejemplo puedes hacer sencillos ejercicios de respiración y esos ejercicios de respiración profunda te conectan con el momento presente o mindfulness y eso hace que poco a poco vayas recuperando vitalidad y vayas recuperando esa sensación de bienestar. Pero si, por ejemplo, lo tuyo es correr o, por ejemplo, lo tuyo es andar en bici o lo tuyo es hacer cualquier tipo de deporte, bueno, pues ahí tienes una excelente buena práctica que puedes empezar a usar para hacer esa reconexión física. La tercera estrategia es recuperar tu centro emocional, porque mira, el burnout no agota solamente el cuerpo, sino que también es un agotamiento emocional. Y por lo mismo que tienes un agotamiento excesivo, las emociones pueden estar fuera de control. Por ejemplo, de pronto puedes estar muy callado o de repente puedes estar súper irritable o cualquier cosa que te digan te puede generar molestia. Y esto sencillamente es el resultado de ir acumulando estrés crónico o ir acumulando este burnout que no has trabajado o al cual no le has prestado atención. Así que acá no se trata solamente de una cuestión física o solamente del ejercicio. También se trata de poner atención sobre el agotamiento emocional. Ahora, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, lo puedes hacer de diferentes maneras. De las más fáciles y que no tienen costo es, por ejemplo, practicar el mindfulness. Aquí mismo en el canal yo te he dejado videos alrededor de cómo practicar el mindfulness. Esto, el estar presente en tu momento presente es aprender a soltar las cosas que no están en tu control, las cosas que no te corresponde a ti modificarlas y que realmente puedes comenzar a hacer cosas diferentes que te agreguen paz. Esa sensación de paz con el tiempo te va a dar una sensación de haber incrementado tu calidad de vida. Y por supuesto que el mindfulness es una estrategia para poder volver a conectar con tus emociones y poder gestionarlas de una forma más adecuada. Ahora, también otra forma de hacer esa reconexión emocional es, por ejemplo, a través de la escritura. Si a ti te gusta escribir, puedes hacer un diario, puedes escribir cosas que te estén haciendo ruido, cosas que te estén preocupando. Puedes escribirlas y eso también es una forma relajante para ir liberando emociones acumuladas o cosas que probablemente te están robando la capacidad de disfrutar, de reconectar y de sentirte mejor. Y por último, también puedes practicar esta reconexión emocional diciéndote la verdad, es decir, afrontando cosas que a lo mejor no quieres reconocer. Por ejemplo, a lo mejor hay algo o hay alguna situación que te está drenando la energía completamente, te está acabando la pila y de plano me dice Liliana, ya estoy en 1% o 5% de la pila, ya de plano no me queda energía para nada. Bueno, a lo mejor esa energía ni siquiera viene de ti, a lo mejor viene de otras personas o viene de otras situaciones. Así que también una forma de reconectar emocionalmente es hablándote con la verdad, reconociendo qué situaciones no puedes modificar y cuáles están en tu control para tomar las mejores decisiones que te regresen otra vez a esa gestión emocional y que te regresen nuevamente paz y tranquilidad.
La cuarta estrategia es poner en orden tus prioridades. Esto significa reconocer qué cosas de plano estás poniendo antes que a ti. Si estás en un momento de la vida en el que a todo mundo complaces, a todo mundo le das prioridad, haces todo lo que esperan de ti y haces todas las cosas que te solicitan, pero no pones atención a tu persona, entonces, por supuesto que en algún momento va a aparecer este tipo de señales que te generen burnout. Así que una buena forma de hacerlo es estableciendo prioridades, identificando qué cosas son importantes para ti y qué cosas definitivamente debes de decir que no y organizarlas y llegar a acuerdos o generar acuerdos con las personas, con las situaciones, para que también encuentres momentos dedicados especialmente para ti, para recuperar esa energía de la que estamos hablando y para recuperar nuevamente la motivación, tu concentración y todas esas cosas que solías disfrutar con el tiempo. Y la quinta estrategia, última y no menos importante, es crear espacios de recuperación. Por supuesto que esta recuperación incluye hábitos, incluye rutinas que tú puedas establecer para tener esos momentos contigo mismo. Es decir, acá no se trata de hacer cosas todo el tiempo para los demás. Se trata de que también dediques unos minutos o un espacio del día o un espacio a la semana. Elige el mejor momento que mejor se acople a tu estilo de vida, en donde puedas realmente descansar, realmente desconectarte de la presión, desconectarte del estrés, de todas las cosas para conectarte con lo que a ti te gusta, conectarte con lo que tú quieres, conectarte con los sueños o los proyectos que tú quieres construir. Eso, por supuesto, que es una forma de crear con el tiempo espacios para recuperar y equilibrar tu centro nuevamente. Agradece todas las cosas que tienes, enfócate en lo que sí tienes, en lo que está en tu control y en las cosas que tú puedes construir con tus manos sin depender de nadie o sin depender de la aprobación o del gusto de otras personas. Bueno, todo esto te va a ayudar como una piedrita, un paso a la vez, un día a la vez, una acción a la vez, hasta que finalmente puedas conseguir modificar este estado de burnout en el que te encuentras. Así que todo eso en su conjunto, o al menos algunas de estas estrategias, implementarlas te puede ayudar a ir construyendo esa nueva versión tuya que se va a sentir más relajada, más en armonía, más en paz. Por supuesto que cuando tú de repente ves a alguien por la calle y dices, wow, esa persona tiene como una energía súper especial, ¿no? O esa persona se ve que es muy tranquila, probablemente está meditando todo el día. Bueno, acá generalmente, al menos en mi experiencia, lo que yo te comparto a través del crecimiento personal, a través de las investigaciones, es que la mayoría de las personas, todas podemos experimentar cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de burnout, cualquier tipo de estrés crónico en nuestra vida, pero la diferencia es qué vas a hacer con eso. Es decir, si ahorita tú y yo a lo mejor decimos, bueno, pues ya estoy aquí, estoy en un momento de burnout, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso es lo que te va a hacer una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que tú pongas atención a cuidar tu persona de cabeza a los pies, es decir, poner atención a cómo te cuidas a ti mismo, cómo te pones atención a esas cosas que te gustan, que disfrutas y todo eso es una forma de crear un espacio para tu bienestar. Nada es casualidad generalmente. Así que si tú dedicas unos minutos o dedicas un tiempo para volver a reconectar contigo y para volver a ganar energía, bueno, todo eso con el tiempo te va a dar una sensación de tranquilidad y de paz. Y por supuesto, con eso estarás mejor preparado y equipado para diferentes retos o situaciones que se puedan presentar en el futuro. Así que no es poca cosa. Lo mejor
mejor que puedes hacer es invertir en ti, invertir en tu bienestar y en invertir en las cosas que te hacen feliz. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas estrategias te gustaría experimentar o comenzar a practicar a partir de esta semana. Y bueno, pues como siempre, espero que tengas un excelente día y por supuesto que nos vemos pronto.